comentando en varias ocasiones, conforme el tema fue creciendo, también creció la presión política. Le hablamos de la iniciativa que el partido Morena, el partido que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pretendía impulsar para hacer una reforma política, una reforma electoral que iba a modificar drásticamente la estructura del actual INE, el Instituto Nacional Electoral, iba a recortar los organismos públicos locales de este instituto en los estados, entre muchas otras cosas que proponía, darle el control del padrón de electores a la Secretaría de Gobernación, nombrar desde la Cámara de Diputados a nuevos consejeros del INE. En fin, era una reforma que la oposición pues alzó la voz, también los consejeros del INE, su presidente Lorenzo Córdoba y varios de ellos que estuvieron diciendo aquí en este espacio y en otros medios, esto es un intento de someter a la autonomía del INE, y es un intento de retroceso democrático, de control del partido en el gobierno. Pero para platicar de ese tema, hoy hay noticias importantes. Está con nosotros el consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños. Bienvenido, Marco. Salvador, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Qué gusto tenerlo aquí en el estudio, ya habíamos platicado varias veces telefónicamente. Sí, así es. Y habíamos hablado de este asunto que estaba causando alarma, se habían prendido los focos rojos en el INE, en la oposición, en muchos sectores que veían en esta reforma una amenaza de regresión democrática. Aparentemente esto ya va para atrás. Hoy dice el presidente que a él no le interesa mucho esta reforma. Sí, el presidente de la República hoy se pronunció porque la reforma electoral pudiera caminar hasta después de las elecciones del 21. Creo que el presidente todavía tiene muy presente la iniciativa para la revocatoria de mandato. De hecho, está proponiendo que se haga en una fecha distinta, que sea el día 21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez y porque sería un 21 en el año 21. Claro. Entonces, el arranque de las campañas. El arranque de las campañas, una serie de cosas. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esa parte de las modificaciones, pero creo que la declaración del presidente va a servir para despresurizar un poco el tema. Creo que es importante, como lo hemos discutido con el diputado Sergio Gutiérrez, que se realicen todos los diagnósticos necesarios. El INE se pronuncia básicamente por dos cosas. Primero, por mantener principios que han sido esenciales para el desarrollo del sistema electoral mexicano, para garantizar imparcialidad, certeza, legalidad de las elecciones. Y se pronuncia también el INE por acompañar la política de abaratamiento de los costos que implica la democracia. Ese era el principal argumento que vendía Morena, ¿no? Queremos bajar el costo de las elecciones, también lo llegó a decir el presidente López Obrador, pero detrás de eso había una serie de medidas que no pintaban bien para estas instituciones que nos ha costado tanto trabajo y tantos años, tantos recursos a los mexicanos construir. Es correcto, porque ellos están planteando desaparecer OPLES, pero sustituirlos por consejos locales dependientes del INE, cuyos consejeros serían designados por parte de los diputados en la Cámara. Entonces es sustituir una burocracia por otra burocracia, pero nombrada pero en un esquema de control político garantizado por el partido mayoritario. Ahora Morena, después harán otros. Claro. Pero evidentemente esa parte el INE no la puede acompañar. Nos costó mucho trabajo sacar de los congresos locales la designación de los consejeros de los OPLES, y obviamente esas cuestiones estaban lastimando. Yo te diría, Salvador, que un punto central aquí es que los diputados avancen hacia el voto electrónico. Nos hace falta una reforma de fondo. Ayer, en algunas cifras que compartimos a través de los mensajes del consejero presidente y del secretario ejecutivo del instituto, el INE podría, por proceso electoral, ahorrar hasta 4,500 millones de pesos. 4,000, nada más de no usar papeletas, de no usar boletas, de modificar la estrategia de capacitación de los funcionarios de casilla, de no hacer los conteos rápidos, no se requerirían, de no hacer los PREPs, tampoco serían necesarios. La urna electrónica puede ser un mecanismo que no solamente agilice la recepción del voto, sino que también sirva para que los resultados electorales se den en muy poco tiempo. En esa misma noche ya sabríamos quién ganó en los distintos distritos y en los distintos estados. Ahora, hay la tecnología en México, hay ya probadas este tipo de urnas electrónicas que ya se usan, hay que decirlo, en muchos otros países. Sí, hay muchas experiencias en ese sentido. El INE viene desarrollando una modalidad de urna electrónica. En el pasado usamos en Jalisco, usamos en la Ciudad de México, en Coahuila, pero evidentemente el avance tecnológico debe ser tomado en cuenta para que las elecciones sean más ágiles, menos caras, pero también mucho más exactas y rápidas, y más seguras, ¿no? Que no se presten a los hackeos y este tipo de cosas. Entonces es una buena señal del presidente que retroceda en este tema. Dice, no era una prioridad para mí, no fue una iniciativa que yo haya impulsado. Entonces, si no era el presidente, ¿quién la quería impulsar? Digo, curioso, ¿no? Porque a veces dicen, el presidente no tiene nada que ver, pero pues era su partido. Yo creo que los diputados tendrán tiempo de analizar con mayor cuidado los impactos que esto puede tener. Tú desapareces a los órganos electorales de los estados,
concentras una cantidad impresionante de elecciones en el INE, es el primer efecto. Dos, no es cierto que ahorres en automático. El costo de los soples, que es más o menos de 3.800 millones de pesos al año, sería un costo que tendría que asumir el Instituto Nacional Electoral, más los costos de elecciones locales. Por otro lado, también es un hecho que estaríamos nosotros teniendo que rediseñar muchas cosas. Por ejemplo, las geografías de los distritos locales. Son 300 distritos federales y más del doble distritos locales. Tendrías que redistritar, ese es un primer punto. Y luego definir cómo haces los cómputos. Hay un distrito en Oaxaca que tiene 121 municipios. ¿A qué horas vas a hacer los cómputos? Complicadísimo. Afortunadamente, como dice, baja la presión en eso. Por último, le pregunto, de la propuesta del presidente para el 21 de marzo, pasamos a la de la oposición, que le dice no. Si quiere, revocación de mandato, pues sería en diciembre del 2021. ¿Eso sería viable para el INE? Sí, y yo diría una cuestión que es muy importante. Más allá de posiciones políticas, los consejeros no tenemos posiciones políticas, sino técnicas, y obviamente tenemos como principal obligación vigilar que las condiciones de equidad se den. Creo que no es saludable para el país que los titulares de los ejecutivos, sea el presidente, sean gobernadores, alcaldes, estén prácticamente en campaña con las revocatorias de mandato, ni tampoco que las revocatorias de mandato se utilicen para lastimar a los gobernadores de otros partidos. Esa parte creo que hay que cuidarla. Y dos, tú pones en la boleta al titular del Ejecutivo y es como una campaña que evidentemente puede generar ciertos efectos en el desahogo de las elecciones constitucionales para renovar la Cámara. Estaremos atentos a estos temas, consejero Marco Baños. Le agradecemos mucho el habernos visitado aquí en el estudio. Salvador, muchas gracias. Su opinión sobre este tema. Vámonos ahora a dar una vuelta por el mundo con la información internacional.